Bonjour, bienvenue. Hola y bienvenidos a Suiza. Le presentaré nuestra línea de productos que consta de 4 modelos. Las series 1, 2, 3 y 4. Cada línea contiene diferentes herramientas que están especialmente diseñadas para sus necesidades individuales en la vida cotidiana. Se trata de una nueva navaja suiza con una forma especial, caracterizada por el diseño renovado en forma de plátano, que por cierto fue galardonada con el Red Dot Design Award en 2016. Hemos diseñado esta navaja con lados antideslizantes para un mejor y más cómodo agarre con una superficie suave al tacto. Siempre que es posible, utilizamos para ello plástico orgánico y respetuoso con el medio ambiente. Estos mangos antideslizantes son especialmente beneficiosos para los niños, para que el cuchillo no se les resbale de las manos. Un manejo seguro. Cada serie de cuchillos está equipada con una hoja que tiene un bloqueo de seguridad. La hoja se desbloquea al presionar la cruz suiza. Hemos diseñado la hoja con una apertura continua, lo que facilita su manejo tanto para diestros como para zurdos. Además de la hoja estándar con apertura clásica, también disponemos de la herramienta Single Hand, que puede abrirse con una sola mano y con el pulgar. Frente a la hoja encontramos nuestro punzón, una pequeña hoja multiusos. En particular, puede utilizarse para perforar el cuero o taladrar la madera. El punzón también se utiliza para abrir botellas y evitar que se dañe el filo. A continuación le presentaré nuestros sacacorchos. El sacacorchos tiene 5 espirales y, por tanto, en comparación con las navajas convencionales, tiene una espiral adicional. Durante el desarrollo nos inspiramos en los cuchillos de sommelier que facilitan la apertura de las botellas de vino sin dañar el corcho. Para cortar la cápsula al abrir la botella, se recomienda utilizar el punzón, porque la espiral en el centro del corcho sujete la botella con firmeza y gire la espiral hacia adentro. Aquí está nuestra nueva cuchilla para queso, que evita que el queso se pegue a la cuchilla con sus aperturas. Aquí le presento nuestras tijeras, una herramienta especial que ha sido patentada. Las tijeras también tienen una apertura continua, lo que hace que esta herramienta sea fácil de abrir. El uso es muy sencillo. Para cortar basta con presionar las 2 hojas de la tijera con 2 dedos. Para trabajos bruscos es preferible manejar las tijeras cerca del mango. Para un trabajo más preciso, se recomienda colocar un mango en los 2 extremos de las hojas. Le presento nuestro modelo con sierra, que encontrará en nuestras líneas 3 y 4. Esta herramienta también es muy fácil de abrir gracias a la apertura en la hoja. El diseño ergonómico, así como las superficies antideslizantes, permiten un uso ideal de la sierra. En nuestra segunda línea de productos encontrará un destornillador de ranura. Esta herramienta también puede utilizarse como abridor de botellas. Frente al destornillador abridor de botellas encontrará el abrelatas. Y adicionalmente a un pequeño destornillador en la punta. Y por último, cada uno de nuestros cuchillos contiene unas pinzas que pueden utilizarse para diversos fines. Después de un picnic con la familia es necesario limpiar el cuchillo. Lo ideal es limpiarlo en el lavavajillas. Por favor, asegúrese de volver a aceitar el cuchillo después. Lo mejor es utilizar aceite de oliva en una pequeña pipeta. Las navajas de bolsillo tienen tendencia a acumular polvo. Utilice un cepillo para eliminar el polvo de la navaja. También es aconsejable utilizar aire comprimido para este fin. Esta navaja en sus diferentes versiones será una buena compañera para usted cada día y para cada aventura de su vida. Le deseamos mucha diversión y grandes experiencias con su navaja suiza.